¿Cómo se pueden explorar y explotar los límites de una idea de negocios al mismo tiempo, tal vez, de preocuparse de algo que está más bien dentro de uno, y son los límites de la persona? En Sanamente estamos hoy junto a Ashkan Tashfir. Es autor de muchos libros, uno de ellos Human Being, que es el que yo tengo acá, un libro descrito como un viaje para explorar el potencial personal. Pero además es un libro en el que se reúnen dos mundos que habitualmente las personas separamos, que es el mundo del trabajo y de la realización laboral con el mundo personal. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente, Ashkan. Muchas gracias por invitarme. Bueno, decía que tú orientas tu trabajo a unir dos mundos que normalmente están separados, que es el mundo personal interior y nuestra vida laboral. ¿Por qué elegiste ese camino que parece tan difícil? Sí, existe el mito del que algunos hablan a menudo sobre el equilibrio entre la vida y el trabajo. Así que vengo más de la integración entre el trabajo y la vida personal, porque al final del día vas a pasar gran parte de tu tiempo en el trabajo. Entonces, si no estás integrando eso, entonces estás perdiendo mucho tiempo en la vida. Eso es algo muy importante para mí. Y pensé que es realmente bueno llamar la atención de las personas para que puedan tomarlo en serio y hacer aquello que les apasiona, que les importa y en lo que también sean buenos. ¿Y esto es algo para todos? Porque en el mundo hay mucha gente y muchas necesidades. Y a veces parece que no todos pueden tener acceso especial a su mundo interior. Entonces, ¿es esto para todos? Pues no, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay una serie de trabajos y muy importantes para la sociedad. Todos estos trabajos mantienen esta infraestructura que tenemos para que nosotros, tú y yo, podamos sentarnos aquí cómodamente y discutir estos asuntos intelectuales. Básicamente, no creo necesariamente que podamos estar en una etapa en la que todos terminen haciendo eso. Sí, es una especie de reconocimiento. Ojalá pudiéramos, pero es ingenuo pensar que todo el mundo tiene ese lujo, o ya sabes. Sí, el privilegio. Sí, así es. Entonces, lo reconozco, y la idea es que no es 0 ni 1, no es binario, no es que lo crees o no lo crees, es un espectro. Quiero decir, sí, en el libro hablo del cuadrante de contribución, donde analizo esto de manera más explícita. ¿Cómo puedo saber que estoy en una crisis que me está mostrando algún tipo de problema? Que realmente necesito saber quién soy, cuál es mi propósito, y qué puedo hacer para que esto sea finalmente una buena alquimia para mi propia vida. ¿Cómo sé que esto es para mí? Sí, en este libro y en el anterior, que es un poco más largo, así que he intentado que la conversación sea un poco más conciso que el libro. Se llama Ser, y este libro es Ser Humano. Eso está diseñado para que sea comprensible para la mayoría de la gente, ¿sí? Una de las cosas a las que he prestado mucha atención son las cualidades fundamentales que nos hacen seres humanos. Así que todas estas 31 cualidades que analizo en este libro son accesibles para todos. Entonces, por ejemplo, no hay nadie que pueda decir, no tengo relación con el miedo, con la ansiedad o con el cuidado, la asertividad, la autenticidad. Todos nos relacionamos con ellos, pero nos relacionamos de manera diferente. Entonces, yo diría que esta conversación es identificable para todos. ¿Hay alguna cualidad que sea más especial para ti en esta búsqueda? Bueno, todas y cada una de estas cualidades son únicas y distintas.
Por eso tenemos distinciones para todas y cada una de estas cualidades, porque no me atrevo a definir, por ejemplo, qué es responsabilidad. Hay muchas definiciones diferentes para eso. Lo que hice en este modelo ontológico, o básicamente una serie de cualidades en el modelo que he construido, creé distinciones. Lo digo a modo de argumento. Mientras lees este libro, mientras te involucras en este conjunto de trabajos, esto es lo que quiero decir para eliminar o minimizar la confusión. No digo que alguien esté equivocado, solo digo que esto es lo que se está discutiendo aquí. Esto es lo que se está midiendo mediante la herramienta ontométrica. Ahora, en este momento estamos notando lo importantes que son los líderes para construir una sociedad. Agradable o terrible. Porque tienen mucho poder y mucho impacto en sus organizaciones, en las personas y en la cultura que van creando. Entonces, cuando leí tu libro, pensé en ellos. ¿Les estás hablando a ellos o no? ¿Y por qué debería ser interesante trabajar en los liderazgos? Bueno, ya sabes, en parte aquí estamos hablando de liderazgo distribuido. Entonces, sé que a veces cuando hablamos de liderazgo, inmediatamente nuestra mente va a esta estructura jerárquica de arriba hacia abajo, en la que algunas personas están sentadas y son líderes, y luego el resto simplemente los sigue o no tiene ni voz ni voto. Ahora bien, no estoy discutiendo que ese también sea el caso en ciertas estructuras, pero lo que estoy discutiendo en este libro no es necesariamente ser un líder de personas, sino, ante todo, ser el líder de tu vida. Ahora bien, eso no significa que las mismas cualidades no sean importantes cuando se trata de líderes o de personas en posiciones de poder, como te dije anteriormente. Pero sí, principalmente estamos hablando de cómo puedes estar a cargo tanto como sea posible. Quiero decir que sabemos que no nos puede gustar que hay algunos que van más allá de nuestra responsabilidad, autonomía individual. Pero la idea es que algunos de nosotros vivimos la vida desde este punto de vista de que somos víctimas pasivas, que no tenemos voz en la vida. Otros, como los he estudiado y vemos que, a veces los llamamos triunfadores, viven la vida desde el punto de vista de que son agentes activos en la vida. Ahora bien, eso no significa que tengan total autonomía y control sobre las cosas, pero las situaciones más difíciles intentan encontrar el hilo más pequeño de una cuerda y tirar de él para poder cambiar el rumbo. Ahora pueden influir en ello 2%, 5% o 50%. Esa es una conversación diferente, pero la idea de que te relacionas con la responsabilidad como si fueras un agente activo, como si fueras la causa principal de los asuntos de la vida, ya que la vida te traerá todas estas diferentes dificultades, crisis y cosas que pueden causar trauma independiente de la fuente, y eso es algo muy importante. No estoy diciendo que tú seas la fuente de todo, pero lo que estoy diciendo es que cuando estos asuntos llegan, debes responder. Ojalá te hayas construido a ti mismo, te hayas vuelto lo suficientemente robusto para que puedas responder apropiadamente. Se necesita mucha conciencia y eso no es habitual hoy en día. Y no todo el mundo busca estas preguntas. ¿Cuál es la importancia de atender a la sombra de cada uno, ya que hablas de ellas? ¿Y dónde puedo encontrar el valor para enfrentarme a ellas? Entonces, déjame vincular esto con una de las cosas que mencionaste. Dijiste, ¿cuál es tu aspecto favorito del ser? Y dije, ya sabes, las sombras. Bueno, la cuestión es que en el libro analizo esta construcción. La llamo triángulo de exposición, que proviene de la fotografía, la forma en que funcionan las cámaras tradicionales. Estoy bastante seguro de que lo sabes, porque es tu trabajo. Pero sí, tienes apertura, velocidad de obturación y el ISO. Entonces, tres cualidades que son extremadamente importantes, y eso es lo que no teoricé.
Cuando estábamos recopilando datos empíricos a través del perfil BEAM, la herramienta ontométrica, midiendo las relaciones de miles de personas con estas cualidades, me di cuenta de lo importante que son estas tres cualidades. Y las cualidades que corresponden a esa analogía, como son los componentes de la cámara, son la conciencia o la conciencia intencional, la vulnerabilidad o apertura, dirías, y la autenticidad. ¿Cuán congruentes son tus concepciones de varios fragmentos diferentes de la realidad? ¿Eres indulgente, ya sabes, al elegir cualquier opinión? ¿Eres voluble o eres un pensador crítico? ¿Haces un estudio antes de adoptar una opinión o dar forma a una visión? Entonces, esas son bastante importantes. Ahora, volviendo a la segunda pregunta que planteaste, sí, requiere un alto nivel de conciencia intencional. Porque lo que yo llamo conciencia en el modelo, a menos de que puedas ver o ver a través de, a menos que desarrolles esta visión y también el discernimiento para poder distinguir entre esto y aquello, va a ser muy difícil para ti que puedas abordar las sombras, tal como lo mencionaste. Entonces, todos tenemos sombras, todos tenemos sitios problemáticos. En nuestra relación con cada uno de estos aspectos del ser, acabamos de hablar de responsabilidad, que es uno de ellos. Y por responsabilidad no me refiero al deber, a la obligación, sino a responder a una campana, a poder responder las cosas tal como te las trae la vida. Entonces, el lado oscuro de eso, por un lado, por ejemplo, puede ser que seas una víctima pasiva, que pienses que la vida te está sucediendo. Por otro lado, eres un fanático del control. Crees que necesitas ejercer tu poder y controlar todo lo que te rodea, lo cual sabemos que eso no es muy auténtico, no es realista, es una manera muy sentimental de tomarlo. Entonces, existe este punto óptimo en este espectro, al que me refiero como la relación saludable con ese aspecto del ser. Entonces, si analizas tu relación, cómo te relacionas con ese aspecto particular del ser, si haces brillar la luz, entonces desde el ángulo correcto, y estás dispuesto a ver y no fingir que la sombra no está ahí, la sombra se va a proyectar. Y en el momento en que miras hacia la sombra, mucha gente, esta es nuestra tendencia, nos sentimos incómodos porque a veces la sombra es monstruosa y fea. Queremos escapar de ello, queremos fingir que no está ahí, desviar nuestra mirada de ella. Pero si vas a ser honesto contigo mismo, si quieres ser auténtico, inmediatamente lo verás. Verás, hay una parte, hay un lado problemático que me está costando. Se interpone en el camino de mi integridad general, compromete mi integridad general, no me deja ser completo. Las personas que aprovechan esta estrategia de prosperidad, que quieren crecer en la vida y son lo suficientemente vulnerables como para estar con la sombra, estarán emocionados, no solo estarán de acuerdo con ser dueños de las sombras. Entonces, una persona pulida o que va a ser pulida por sí misma será una persona que tiene un espacio para todas esas paradojas. Tiene espacio para su lado luminoso, su lado oscuro. Lo ven, se emocionan con que, encontré otra oportunidad para poder crecer. No lo ven como una amenaza, lo ven como un potencial de crecimiento, una oportunidad para crecer. Animo a la gente a que lo vea de esa manera, a menos que te encuentres eso y a menos que seas intencionalmente consciente de ellas. Cuando plantees la conversación, no podrás identificar la sombra y entonces ni siquiera podrás tener ninguna esperanza de poder abordarla. Creo que encontrar esa sombra es probablemente el viaje más emocionante que yo al menos haya tenido jamás. Pero puedo entender que mucha gente sienta miedo para hacerlo.
Entonces, ¿cuál es para ti el premio al final del arco iris de enfrentar la sombra? Porque parece mucho trabajo. Sí, lo es. Muchas de las personas Quiero decir, evidentemente ahora sabemos, como dije, que en realidad tenemos datos empíricos en nuestra herramienta de evaluación y también las historias que escucho de las personas que se graduaron de nuestra academia de entrenadores. Entonces, quiero decir, es un viaje de toda la vida para identificar constantemente, de manera iterativa, estas partes de sombra que estaban sentadas en el reino de lo invisible. Ahora, quieres que estas partes invisibles sean visibles para ti y luego te ocuparás de ellas. Entonces es difícil, pero puedo decir que es muy gratificante. Eres una persona joven para tener este tipo de conversaciones. Mucha gente ha estado ahí hablando como tú sobre esto, pero son mayores. ¿Cómo llegaste tan pronto a este punto? ¿Por qué crees que estás aquí en este momento? ¿Aprendiste de alguien? ¿Alguien te habló de una manera que te mostró algo que la gente de tu edad no necesariamente tenía cómo saber? Sí, mira. Bien, este es un ámbito de conversación diferente ahora que estás mencionando y que estoy más que feliz de compartir contigo. Cuando te enfrentas a tu sombra, la parte más profunda y oscura de tus sombras, te aterrorizas. Te aterroriza el potencial que hay dentro de ti, cómo y quién puedes llegar a ser. Entonces, en algún momento, cuando era adolescente, me enfrenté a la sombra. Y estaba tan aterrorizado que me comprometí a evitar cualquier camino que pueda llevarme hacia eso. Y pronto me di cuenta de que no era solo yo. Entonces, todos tenemos esta sombra. Ahora bien, esta sombra, si no se domestica, si no se integra y si no se canaliza apropiadamente hacia asuntos constructivos en la vida, se convertirá en un problema tal como es. Como pueden ver, como todos los conflictos, se derrama sangre, como si solo hiciera falta ver las noticias. Quiero decir, nosotros, los seres humanos, podemos ser lo que en realidad no somos del todo intencionalmente conscientes. Tenemos limitaciones en nuestras capacidades sensoriales cuando se trata de darle sentido a las cosas. Nuestros oídos no son tan efectivos como los de un perro. Nuestra nariz no será tan eficaz como la de un perro, etc. Entonces, nuestra estructura perceptiva también es limitada. Mira, podemos ver las cosas que ni siquiera están allí. Podemos engañarnos, podemos hacer la guerra y continuarla durante años, durante décadas, solo por historias, porque inventamos estas historias, no es solo por recursos. Y también no podemos ver cosas que son muy aparentes, que están frente a nuestros ojos. Entonces, nuestra estructura perceptiva tiene limitaciones y también existen limitaciones asociadas con nuestra estructura conceptual o racional. Porque algunos de nosotros, algunos pensadores de renombre, glorifican tanto la racionalidad. Ahora bien, no tengo ningún problema con la racionalidad en general, pero sé que muchos de los errores que he cometido en el pasado, mirando en retrospectiva, los he cometido con plena racionalidad. ¿La racionalidad de quién? Y quiero decir, ni siquiera estoy hablando de errores objetivos. Cualquiera de los errores que tú, yo y las demás personas cometimos, los cometimos quizás con toda nuestra racionalidad en ese momento. De modo que existen limitaciones a nuestra racionalidad y estructura conceptual. Habiendo dicho esto, creo que la gran preocupación que tengo desde una perspectiva filosófica es la desintegración social. Seguimos viendo en todas partes que incluso pensadores de renombre están participando en pseudodiálogos.
Pseudodiálogos polarizantes, como sociedades polarizadas, y no prestan suficientemente atención, supongo, a que estos debates no se quedan en el entorno académico, en los lugares intelectuales. Ya no lo es, de hecho, están en la sociedad. Exacto. Entonces no se quedan en el laboratorio, sino que entrarán en la sociedad. Y algunas personas malinterpretarán lo que se haya dicho, sacarán cosas de contexto y actuarán en conciencia. Sangre se va a derramar en medio de la calle, se van a crear conflictos. En pocas palabras, volviendo a la conversación de las sombras, cuando enfrenté eso, cuando lo vi de la peor manera posible, en la disfunción que eso crea, me volví muy consciente de eso. Y la frecuencia de estos llamados no estaba desapareciendo hasta el punto de que mientras seguía estudiando, tratando de darle sentido a cómo funcionan las cosas en el mundo humano, y luego, cuando tenía 30 años, comencé a trabajar en articular básicamente lo que fuera, con total compromiso, y sigo hasta ahora. Muchas gracias por tus respuestas. Espero que tu estadía en Chile sea un momento perfecto. Muchas gracias a ti por recibirme. Difundir tus ideas. Y gracias por estar. Es una ruta dura la de encontrarse uno mismo y efectivamente ni fácil ni poco dolorosa. Pero coincido en la idea de que es probablemente uno de los caminos más fascinantes de estar vivos.